Bienvenidos, señores participantes de la Maestría en Docencia Universitaria y de Gestión Educativa de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eridaniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: la importancia de la educación en la sociedad de hoy. ¿Cuál es esta importancia de la educación en la sociedad de la información, que es la sociedad actual, que es aquella que estamos viviendo en estos momentos? Aquí vemos cuál ha sido la evolución de nuestra sociedad a lo largo de los tiempos. En una primera instancia vemos que la sociedad de ayer, es decir, la sociedad antigua, estaba basada en conocimientos, en principios basados en la naturaleza, cuyo valor principal era la riqueza material. Aquí vamos a conocer principios basados en la ley natural, es decir, principios, conocimientos dados por la misma madre naturaleza. Este conocimiento era congénito, nacía con cada uno de nosotros. Aquí vemos que la educación no juega un papel preponderante, dado que ya nacíamos con ciertos conocimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta sociedad fue evolucionando para pasar a la sociedad de hoy, que es la llamada sociedad de la información. Aquí vemos que vamos a crear ciertos artificios que van a ser creados y aprendidos por todos los seres humanos. Eso con el fin de satisfacer todas nuestras necesidades para alcanzar nuestro fin último, que es la felicidad. Aquí, en esta sociedad de la información, vemos que el valor ya no es la riqueza material, sino es el conocimiento. Se habla más bien sobre una riqueza intelectual. Aquí la educación ya va a tomar un rol preponderante, dado que vamos a tener que crear y luego aprender ciertos artificios que nos van a conllevar justamente a la satisfacción de nuestras necesidades y a la vez a alcanzar nuestra propia felicidad. Entonces el orden va a ser no solamente natural, sino también un orden artificioso. Sin embargo, el hombre, en esta búsqueda por su propia felicidad, se da cuenta que este tipo de sociedad no lo va a conllevar necesariamente hacia su propia felicidad. Entonces esta sociedad de la información se va a constituir, se va a configurar como una suerte de puente o de camino entre la sociedad antigua y la sociedad del mañana. Esta sociedad del mañana es la llamada sociedad del liderazgo, en la cual vamos a ir de la mano entre conocimientos artificiosos y a la vez vamos a mantener ciertos principios naturales. Pero ya el orden ha cambiado, ya no es lo natural por encima de lo artificial, sino más bien lo artificial por encima de lo natural. Aquí el valor máximo de este tipo de sociedad, la sociedad del liderazgo, va a ser la santidad del líder, pero no visto bajo una persona alada, con una cruz en la mano y con la otra una Biblia. No, aquí vamos a configurarnos como individuos paradigmas, como líderes frente a los grupos. ¿Por qué? Porque eso también nos satisface como personas. En nuestro proceso de aprendizaje, en el proceso de crear y de conocer nuevos artificios, es nuestro deseo no solamente diferenciarnos con el resto de los seres vivos,
sino también entre los seres humanos. Nadie quiere ser parte del común de los seres humanos. Una necesidad que forma parte de cada uno de nosotros es justamente distinguirnos de los demás. Y para distinguirnos de los demás tenemos que configurarnos como personas superiores. Bajo este esquema del hombre superior, vamos a la vez plasmarnos como líderes frente a los demás. ¿Quién quiere ser cola? Todos buscamos ser cabeza ante nuestro entorno. Aquí también la educación, todo proceso educativo va a tener un papel preponderante. Sin embargo, el hecho que el hombre cree o aprenda nuevos conocimientos artificiosos, oponiéndose muchas veces a la naturaleza, a todo aquello que hemos aprendido por la naturaleza en forma congénita, no quiere decir que vamos a dejar de lado todos estos principios que la madre naturaleza nos ha otorgado, de ninguna manera. Van a haber también ciertos principios naturales que vamos a mantenernos. Uno de ellos es justamente la dignidad de los seres humanos, que es un principio dado por la misma naturaleza y que se va a mantener incluso en la sociedad del mañana, y que va a ser la base para reconocer y proteger nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas dentro de nuestro entorno social. Son principios que a la vez se van a configurar como irrenunciables, intransferibles, intangibles, para que de esta manera sean respetados frente al Estado como el resto de los seres humanos que vamos a formar parte de esta sociedad. Todo esto se plasma gracias a lo que vamos a conocer como las 3 R's, que va a partir como una suerte de compromiso frente al grupo, frente a nuestra sociedad, frente al país que todos queremos. Esto se va a llamar un compromiso que vamos a asumir todos como parte de un grupo, un compromiso en la cual vamos a establecer normas artificiosas para buscar no solamente nuestros intereses, sino el interés de todos los que vamos a llamar nuestro país. Entonces aquí vemos que este compromiso país parte de 3 R's. Una primera R es la revolución, la segunda R será el reto y la tercera R será la responsabilidad. Vamos a ver cada uno de ellos. La revolución. ¿Qué importa una revolución? Una revolución importa un cambio, una transformación, pasar de un punto a otro punto extremo, a otro punto opuesto, con el fin de lograr mejores resultados. Lo mismo pasa en este ejemplo. En este caso vemos que la educación tiene como papel preponderante constituirse como un instrumento de cambio en la sociedad. Ya no podemos solamente limitarnos a los principios dados por la naturaleza, hay que crear nuevos artificios que nos van a conducir hacia nuestro desarrollo como sociedad. Aquí vemos que el esquema natural de todos los seres humanos, todos nacemos bajo este esquema que está aquí en la pizarra. Un esquema que se va a configurar en ley natural, en la cual aquí podemos observar que uno de sus artículos va a ser el egocentrismo. Todos somos egocéntricos por naturaleza. Por eso aquí nos oponemos a lo que decía Aristóteles, que más bien esgrimía que todos los seres humanos somos sociables por naturaleza. El segundo artículo de la ley natural
es la conflictividad. Todos somos conflictivos. Esto con el fin de asegurarnos que nuestros intereses personales estén por encima de los intereses del grupo. Entonces ahí van a ser el conflicto, porque lo mismo que yo voy a pensar, lo mismo que yo voy a perseguir en mi naturaleza, también lo va a seguir el otro. Entonces aquí nace el pleito. Y el tercer artículo de esta ley natural es la inseguridad. En un estado de orden, en un entorno donde permanentemente existe el conflicto, en un grupo donde siempre sus individuos van a perseguir sus propios intereses privados, ¿okay? Entonces va a dar pie a un estado inseguro. Es más, yo como individuo me convendría que este grupo esté en permanente inseguridad para que mis actos mezquinos pasen desapercibidos, dado que esto va a generar un estado caótico. En un estado caótico, en un estado donde prima el desorden, en un estado donde reina la entropía, es más fácil que los intereses particulares sean satisfechos. Pero esto nos va a crear justamente un estado de antisociabilidad, un estado donde todos los individuos se van a configurar como personas antisociales. Pero eso es lo que no se busca. ¿Por qué? Porque este grupo se va a desaparecer rápidamente en el tiempo y en el espacio. Va a ser visto como una sociedad primitiva, tipo clan o tipo horda, en la cual sus individuos se juntaban por un tiempo, pero luego desaparecían, justamente porque se regían bajo este esquema. ¿Cuál es el cambio que debemos seguir? Es el siguiente. Si en principio la naturaleza me dictaba que yo era un egocéntrico, entonces aquí vamos a crear un artificio, que es la solidaridad total. Es decir, no solamente voy a quedarme en la mera caridad, que es decir, dar lo que me sobra. No solamente yo voy a quedarme en ayudar a aquellos que me sirven, o aquellos que me dan, o aquellos que son útiles. Aquí cuando se habla sobre una solidaridad total, se habla que aún esos que no te sirven, o aún esos que te han quitado, o aún esos que te han deseado el mal, uno tiene que incluso prestarle su solidaridad, sin distinción alguna. En un segundo ámbito, vemos que en un principio nos dictaba que todos los seres humanos somos conflictivos, pero aquí vamos más bien a orientarnos hacia un esquema de paz social dentro del grupo, para que de esta manera se configure lo que vamos a llamar un orden social. Esto también nos va a dar la seguridad frente a los demás. ¿Cuál es la consecuencia inmediata frente al cambio? Aquí vemos que el estado natural nos dicta el siguiente esquema. Todos somos egocéntricos, todos somos individualistas y todos somos mezquinos. ¿Por qué? Porque cada quien va a perseguir su interés personal, su interés propio. Yo como individuo, como número uno. El resto no me interesa, con tal que yo esté bien. Sin embargo, esto nos va a guiar hacia un esquema de hombre ordinario. Pero al final de nuestros días nos vamos a dar cuenta que esto no nos va a hacer felices. Incluso en el transcurso de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que vamos a llevar una vida vacía, una vida vana, una vida sin sentido. Entonces no vamos a llegar a nuestra felicidad. ¿Cuál es el esquema que nos va a guiar hacia nuestra felicidad?
es el siguiente, más bien renunciar a nuestra naturaleza para crear el siguiente estado, un estado artificial, donde reina la solidaridad total, donde reina un estado cooperativo, donde reina la generosidad. Si me dicen que yo soy mezquino, entonces tengo que ser generoso. Si me dicen que yo soy individualista, entonces tengo que ser cooperativo. Si me dicen que yo soy egocéntrico, entonces tengo que ser solidario en forma total, incluso con aquellos que me han deseado el mal, incluso con aquellos que me han hecho daño. Eso nos va a configurarnos dentro del grupo. Vamos a ser aceptados dentro del grupo, pero no como una persona ordinaria, no como una persona común, no como alguien más que forma parte de un grupo sin distinción alguna. Tengo que ir un poco más allá para configurarme en hombre superior. Es decir, tengo que poner a disposición todas mis destrezas, todas mis virtudes, todos mis atributos, no solamente en servicio de mi persona, sino siempre al servicio de los demás. Pero no solamente con aquellos que me son útiles, no solamente con aquellos que me han servido, no solamente con aquellos que me han deseado el bien, incluso con aquellos que me han deseado el mal, incluso con aquellos que me han hecho daño, incluso con aquellos que me han quitado. Entonces, si me han quitado, yo les doy. Eso me va a configurar como hombre superior y me va a distinguir de los demás. Yo no voy a ser un hombre ordinario, sino un hombre que hace la diferencia. Eso se llama el líder frente al grupo. ¿Por qué? Porque aquí busco la persecución del interés común por encima de los intereses particulares. El segundo punto es el reto. ¿Qué cosa es un reto? Un reto es un desafío. Entonces aquí la educación se va a configurar como una suerte de desafío para transformar la naturaleza, con la finalidad de alcanzar la felicidad de cada uno de nosotros y de esta forma diferenciarnos con el resto de los seres vivos. Eso es lo que me distingue de otros seres vivos y también eso es lo que me va a mí a distinguir de otros seres humanos. Como decía Mario Bunge, los demás seres vivos vienen a este mundo para estar. Si hay algo en la naturaleza que les molesta o que no satisface sus necesidades, no van a hacer nada por cambiarlo. El ser humano, y sobre todo el hombre superior, va un poco más allá, va a transformar la naturaleza, inclusive se va a negar a sí mismo, va a negar su propia naturaleza con el fin de configurarse en hombre superior. El tercer elemento del compromiso país es la responsabilidad. Aquí la educación se configura como un elemento vinculante entre el hombre y el desarrollo de la sociedad. Hay que ser personas responsables. Si bien es cierto, es natural que todos deseemos una sociedad mejor, un país mejor, un barrio mejor, una universidad mejor, hasta una familia mejor. Pero ¿qué haces tú para que eso pase? ¿Qué hacemos nosotros como parte del grupo para que eso suceda? Solamente nos quedamos en el mero anhelo, en el mero sueño. Entonces, y esto va de la mano con el cambio. Si quieres que las cosas cambien, si quieres que las cosas sean distintas, el cambio tiene que partir de uno mismo. ¿Qué haces tú para que eso suceda? ¿Qué haces tú para que las cosas cambien? ¿Qué haces tú para que tus sueños se realicen? ¿Quieres un país mejor? Uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿yo soy un buen ciudadano? ¿Quieres un barrio mejor? Uno tiene que preguntarse, ¿yo soy un buen vecino? ¿Quieres una mejor universidad? ¿Yo soy un buen estudiante?
o yo soy un buen profesor. ¿Quieres una mejor familia? Uno tiene que preguntarse, ¿yo soy un buen padre? ¿O yo soy un buen hijo? ¿Soy un buen tío? ¿Soy un buen sobrino? Entonces, esto implica que si uno aspira a un cambio para mejor, uno tiene que ser partícipe. Aquí la responsabilidad implica que todos vamos a ser actores principales. Aquí no hay actores secundarios ni de reparto. Todos somos actores principales dentro del desarrollo de nuestra propia sociedad. Para terminar, vamos a ver las siguientes conclusiones. Primero, la educación es un instrumento de cambio. Se configura en desafío para transformar la naturaleza y en elemento vinculante entre el hombre y el desarrollo de la sociedad, con la finalidad de alcanzar su propia felicidad. Segundo, su importancia radica en alcanzar una sociedad plagada de normas artificiosas, pero siempre manteniendo el principio natural de la dignidad humana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Vemos que el valor ya no es la riqueza material, sino es el conocimiento. Se habla más bien sobre una riqueza intelectual. Aquí la educación ya va a tomar un rol preponderante, dado que vamos a tener que crear y luego aprender ciertos artificios que nos van a conllevar justamente a la satisfacción de nuestras necesidades y a la vez a alcanzar nuestra propia felicidad. Entonces el orden va a ser no solamente natural, sino también un orden artificioso. Sin embargo, el hombre en esta búsqueda por su propia felicidad se da cuenta que este tipo de sociedad, que la educación no juega un papel preponderante, dado que ya nacíamos con ciertos conocimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta sociedad fue evolucionando para pasar a la sociedad de hoy, que es la llamada sociedad de la información. Aquí vemos que vamos a crear ciertos artificios que van a ser creados y aprendidos por todos los seres humanos. Eso con el fin de satisfacer todas nuestras necesidades para alcanzar nuestro fin último, que es la felicidad. Aquí, en esta sociedad de la información, vemos, en una primera instancia, vemos que la sociedad de ayer, es decir, la sociedad antigua, estaba basada en conocimientos, en principios basados en la naturaleza, cuyo valor principal era la riqueza material. Aquí vamos a conocer principios basados en la ley natural, es decir, principios, conocimientos dados por la misma madre naturaleza. Este conocimiento era congénito, nacía con cada uno de nosotros. Aquí vemos, bienvenidos señores participantes de la maestría en docencia universitaria y de gestión educativa de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eridaniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: la importancia de la educación en la sociedad de hoy. ¿Cuál es esta importancia de la educación en la sociedad de la información, que es la sociedad actual, que es aquella que estamos viviendo en estos momentos? Aquí vemos cuál ha sido la evolución de nuestra sociedad a lo largo de los tiempos. No lo va a conllevar necesariamente hacia su propia felicidad. Entonces, esta sociedad de la información se va a constituir, se va a configurar como una suerte de puente o de camino entre la sociedad antigua y la sociedad del mañana.
Esta sociedad del mañana es la llamada sociedad del liderazgo, en la cual vamos a ir de la mano entre conocimientos artificiosos y a la vez vamos a mantener ciertos principios naturales. Pero ya el orden ha cambiado, ya no es lo natural por encima de lo artificial, sino más bien lo artificial